vaya, fue completamente ir en contra de ese pensamiento positivista, cientificista que imperaba durante el porfiriato. Porque Vasconcelos, pues, y todos los que conformaban parte del Ateneo de la Juventud, pues veían en peligro el filosofar, ¿no? O sea, la filosofía, con tanto cientificismo de por medio, con tanto pensamiento analítico, cuadrado, matemático, que debe de ser de esta forma y si es de otra forma está mal, no puede ser diferente. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, mi nombre es Cintia Santana y en esta ocasión, en este episodio, quiero hablarles sobre un personaje mexicano que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho cuando supe que pues en realidad también era filósofo, y pues ese personaje es José Vasconcelos. Generalmente sobre José Vasconcelos escuchamos que era un educador, que era político, ¿sabes? O sea, muy adentrado en todo lo relacionado con educar al mexicano de alguna manera, pero poco se escucha del José Vasconcelos filósofo. Y, y me extraña, pues, porque digo, en lo personal me gusta mucho de qué va su filosofía y lo que trata de compartir, de exponer, pues. Así que bueno, quiero hablarles un poco sobre él, sobre Vasconcelos, y compartirles de por qué me llamó la atención, qué es lo que me gusta y demás. Que digo, no quiero hacer únicamente este video sobre él, me gustaría hacer más, bueno, este episodio porque es video y audio, sino más, ¿no? Como hacer varias partes de este mismo personaje y de otros personajes pues que llaman mi atención, sobre todo mexicanos, ¿no? Así que bueno, vamos comenzando y primeramente quiero platicarles un poquito sobre quién es José Vasconcelos. Quizá haya personas que nunca hayan escuchado sobre él o que pues a lo mejor ubican el apellido, ubican el nombre, pero hasta ahí. Entonces les daré primeramente algunos datos biográficos como generales. José Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca el día 27 de febrero de 1882 y falleció en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. A la edad de 25 años, en 1907, recibe su título de licenciado en Derecho por parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Después de 2 años de haber finalizado sus estudios, participa junto con otros jóvenes mexicanos en la fundación del Ateneo de la Juventud, los cuales se oponían al exceso de educación positivista traída a México por Justo Sierra, quien fue ministro de Instrucción Política. Fue nombrado el primer secretario de Educación Pública en México durante la presidencia de Álvaro Obregón, tan solo unos años después de haber finalizado el porfiriato y, por ende, la Revolución Mexicana. Sobre el Ateneo de la Juventud, muchachos, voy a adentrarme después un poquito en este tema, y después me gustaría sacar un episodio sobre el Ateneo de la Juventud porque creo que fue una etapa en el México de los 1900 que pues aportó demasiado a la filosofía en general aquí en este contexto, ¿no? Entonces, pues sí, fueron este grupo de personas que intentaron hacer frente, estar en contra de tanto positivismo que se generaba en aquella época, ¿no? Pero bueno, eso será tema en un rato más y por lo pronto sigamos. Las ideas respecto a la educación y trato social fueron influencias pitagóricas al tratar de unificar un todo, una fusión armoniosa en cuanto a la cultura meramente mexicana, sin influencias extranjeras. Con ello, se buscaba saber cuál era la esencia del ser mexicano respecto de su fe, creencias, cultura, filosofía, etc. Diferentes cuestiones que unieran a los mexicanos como nacionalidad, sin diferencia de clase, raza, religión, entre otras. Sus mayores influencias fueron Pitágoras, Plotino, Platón y Homero.
¿Por qué José Vasconcelos llamó mi atención? Antes de comenzar a adentrarme en su vida, supe por el prólogo de un libro llamado Derrota Mundial del historiador revisionista mexicano Salvador Borrego, ya fallecido por cierto, que Vasconcelos había escrito ese comienzo del libro, lo cual me sorprendió, pues Borrego es conocido por su influencia nacionalsocialista. Esto quiere decir que, de alguna u otra forma, Vasconcelos también simpatizaba con el movimiento. Fue por ello que comencé a interesarme en su historia. ¿Cómo es que a uno de los más grandes intelectuales mexicanos le haya llamado la atención el nacionalsocialismo? Y no lo digo por satanizar el movimiento, sino por ser una figura socialmente reconocida por ser revolucionario y bastante admirado dentro de la academia. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus propuestas educativas y políticas? Estas y más preguntas se adentraron en mi mente. Recordé que ya tenía uno de sus libros, La raza cósmica. Esto por una clase llamada Seminario de Filosofía Mexicana, o algo así, impartida por el profesor Fabián Acosta Rico, a quien le mando un saludo, del Departamento de Filosofía. Sinceramente, no me llamaba la atención en lo más mínimo y nunca lo leí, pero debido a que mucho tiempo después, hace aproximadamente unos 5 años, resulta que me interesa bastante saber sobre la historia de este hombre. Y por cierto, antes de pasar a otro tema, como dato curioso, descubrí que ese maestro que nos dejó leer La raza cósmica, Fabián Acosta, tiene un libro publicado llamado El pensamiento político de José Vasconcelos, que por supuesto ahora quiero leer. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que he aprendido de José Vasconcelos mediante los videos didácticos, lectura de sus obras, tratados sobre metafísica y Pitágoras, una teoría del ritmo y una nada de la raza cósmica? El Vasconcelos joven fue un intelectual de esos que en las obras sobre filosofía se encuentra en Europa. Por ejemplo, los clásicos filósofos europeos contemporáneos, tales como Heidegger, Kant, Hume, etc., totalmente estudiosos de los presocráticos y postsocráticos, preocupados por aportar algo a su nación. Claramente, Vasconcelos es reconocido por ser un fiel nacionalista, pues luchaba por no segregar a los campiranos indígenas, considerados por cierto en su tiempo como menores de edad para ser tutorizados debido a su analfabetismo, y unir a toda la nación mexicana como una sola, criollos, combinación entre español e indígena. Esto me parece ya de por sí bastante revolucionario, pues es hasta ahora que se habla de una separación de los indígenas, como si fuera una minoría o, más que nada, como si quisieran formar parte del Estado gubernamentado. En fin, algo que genuinamente llamó mi atención, hablando ya filosóficamente, es que se haya rebelado contra el positivismo imperante durante el porfiriato. Esto, más que nada, fue un choque de ideas conmigo misma, ya que a lo largo de muchos años, sobre todo cuando comencé a estudiar la carrera de filosofía, me orillé al ámbito positivista, todo con pruebas. Lo que no se ve no existe. La metafísica es una burla para el ámbito filosófico. Estas eran algunas de mis creencias hasta que comencé a adentrarme un poco más en el tema de la metafísica. Y vaya que Vasconcelos habla mucho sobre ella. Con decir que el título que más me llamó la atención y que enseguida compré para comenzar a hacer mi protocolo de tesis sobre eso fue Tratado sobre Metafísica. Una vez leyendo tan solo el prefacio, me di cuenta de que tiene mucha influencia presocrática, sobre todo de Pitágoras y Plotino. De hecho, hizo una tesis sobre la teoría del ritmo basándose en la teoría pitagórica, pero discerniendo la matemática de lo esotérico que resulta leer a los pitagóricos. Su influencia en Plotino habla de lo universal, de lo uno, de la unión, y creo que por ello mismo el encapsular en el término criollo a la nación mexicana tuvo que ver con esta concepción del mundo. Se hacía preguntas clásicas filosóficas como ¿qué es el ser?, pero especificando qué es el ser del mexicano. Algo que me parece muy sensato, pues no trata de adaptar alguna filosofía extranjera en México, sino buscar dentro de la carcasa que va formando para filosofar dentro de la cultura mexicana y crear una nueva filosofía que sería llamada filosofía mexicana, algo que durante mucho tiempo dudé que existiera.
pues para mí todo era copia y pega de la filosofía europea. Y Vasconcelos es quien me ha hecho cambiar de opinión, y lo agradezco. Y bueno, una vez compartiendo este pequeño escrito que hice para mí misma hace un tiempo, pues les hablaré un poco sobre el Ateneo de la Juventud, pero no en su totalidad, porque quiero hacer un episodio específicamente sobre el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud, a grandes rasgos, pues, vaya, es un tema que no puede separarse de alguna manera de Vasconcelos, ¿no? Y de otros filósofos como Alfonso Reyes, como Antonio Caso y demás que estuvieron dentro de ese gremio, de ese grupo. Pero es este gran colectivo conformado por jóvenes mexicanos quienes confrontaban la influencia positivista en el quehacer educativo del país durante el Porfiriato, ideas traídas por Justo Sierra, influenciado por Augusto Comte, padre del positivismo, y pues fue completamente ir en contra de ese pensamiento positivista, cientificista que imperaba durante el Porfiriato, porque Vasconcelos, pues, y todos los que conformaban parte del Ateneo de la Juventud, pues veían en peligro el filosofar, ¿no? O sea, la filosofía, con tanto cientificismo de por medio, con tanto pensamiento analítico, cuadrado, matemático, que debe de ser de esta forma, y si es de otra forma está mal, no puede ser diferente, y casi está prohibido dudar, ¿no? Dudar, pensar, reflexionar. Todos estos conceptos se vieron amenazados de alguna manera y bueno, crean estos jóvenes mexicanos este grupo y comienzan a ir contracorriente y a esparcir este pensamiento de no, o sea, duden, o sea, así como de esta manera puedes llegar a este resultado, también hay otras maneras de llegar a ese mismo resultado, o puede ser otro resultado, ¿por qué no? ¿No? Así que comienzan a esparcir, gracias a este grupo que forman este pensamiento, y también ellos se encargan de introducir libros, autores, filosóficos en las escuelas, ¿no? Con los indígenas también. Por ejemplo, Vasconcelos fue uno de los encargados, o no sé si fue quien dio la orden meramente, pues, pero estuvo envuelto en repartir libros de los griegos en las escuelas, ¿no? De Platón, de Homero, todas estas grandes figuras que ahora pues es muy común, es muy normal verlos en las librerías, saber de ellos en las escuelas y así, pues fue él quien empezó a darles difusión, ¿no? A todas estas obras. Y algo que me vuela la cabeza era que con esas obras, pues los niños, la gente aprendía a leer, aprendía a expresarse. O sea, imagínense el nivel que comenzaron a tener, ¿no? O sea, el nivel de reflexión, el nivel de pensamiento, de lenguaje, o sea, me parece impresionante. Y tiene sentido porque, digo, ya ligándolo a algo más como cultura popular, hay unos videos bien interesantes que me encanta ver en YouTube eran como entrevistas, no sé qué programa era, pero hay algunas entrevistas en YouTube de algún programa de los 80, donde pues salían a la calle y le preguntaban a la gente de que, oye, ¿qué piensas sobre el amor? Oye, ¿qué piensas sobre la infidelidad? Tortas o hamburguesas, ¿qué prefieres? O sea, es como algo muy cotidiano, como simplemente salir y conversar con la gente, pero pues te lleva a aquel contexto, ¿no? Y parte de ese contexto, o sea, más allá de las respuestas que den o de los temas que se toquen, me llama mucho la atención la manera de hablar de aquellas personas, ¿no? Como muy propia, como cuidando mucho su lenguaje, con un vocabulario muy amplio, ¿sabes? No sé, o sea, creo que ahorita hemos vulgarizado mucho pues el lenguaje, como que nos vale más y decimos
muchas groserías y nos expresamos de maneras muy diversas, ¿no? Ahí se notaba como más este cuidado, esta delicadeza, ¿no? El mostrar tu educación al hablar, ¿no? A cámara, porque pues están grabando, está saliendo en la televisión, no es cualquier cosa, ¿no? Y ahora es como, pues o sea, ya no, creo que eso pasó a segundo plano hace mucho tiempo. Pero pues es interesante ver cómo antes se expresaba la gente, ¿no? Y vas entendiendo cómo las generaciones pasadas pues se quejan tanto de cómo hablamos actualmente los jóvenes, ya no tan jóvenes. Pero pues sí, ha sido un cambio muy radical en la manera de expresarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el que esas generaciones pasadas se expresaran tan propiamente o tuvieran un vocabulario como muy amplio, con muchos sinónimos, todo esto viene de, según mi teoría pues, viene de toda esta educación, de todas estas lecturas que obtuvieron pues desde chiquillos, ¿no? De que pues leyendo a Platón y leyendo a Homero y demás, como muy poético, muy metafórico y pues es muy interesante pues, ¿no? Yo me clavo mucho viendo esos videos. Es así de que ya estoy en la noche así con mi celular, es como de, a ver, ¿no? Vamos a ver qué pensaba la gente sobre este tema, o qué decía, cómo se expresaba. Y pues eso, se los recomiendo que los vean. Está muy padre, está muy entretenido. Y pues te da este contexto, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho todo ese rollo de los contextos. Pero en fin, entonces bueno, parte de una de las tantas labores que hicieron los del Ateneo de la Juventud, pues fue esa, ¿no? Introducir libros, autores filosóficos a las aulas, ¿no? A las escuelas. Y pues esta manera de pensar no tan cuadrada como les decía, ¿no? De hecho, Vasconcelos tiene un cuadro comparativo muy interesante en una de sus obras, creo que es en el de Pitágoras. Y él dice que hay dos concepciones del mundo, que es la científica y la intuitiva. Obviamente, como ya hemos dicho, pues, él estaba contracorriente de este pensamiento cientificista y así que él es partidario de la concepción intuitiva del mundo. Y bueno, les comparto un poco de este cuadro comparativo. Y dice que mientras que en el científico es objetivo, analista e intelectual, en el intuitivo es sintético y percepción estética. En el científico es la ley de causalidad, mientras que en el intuitivo es la ley del desinterés. En el científico siempre conlleva una finalidad y en el intuitivo no tiene finalidad. En el científico, todo acto lleva a una potencia. Y en el intuitivo es la atélesis pura. Bueno, ¿a qué se refiere con todo esto, no? Esta concepción intuitiva de la cual nos habla Vasconcelos me encanta. Porque literal es el dejarte fluir en el pensamiento, ¿no? Ahorita aún lo vi en mis compañeros de carrera, pues, cuando seguía estudiando. Lo veo en muchas personas, tanto en el mundo real como en el mundo virtual, que se agarran mucho de, es que fulanito dice esto, ¿no? O se casan con posturas, pues, o como que no se permiten expresarse tal cual y forjarse un criterio propio, meramente propio. Y se van agarrando como de varios, ¿no? Que digo, obviamente pues tienes que partir de algo, ¿no? Si empiezas a hablar de un tema en específico, pues es porque escuchaste ese tema o leíste ese tema de alguien o de algo más. Pero digo, una cosa es que conozcas un tema de que, mira, me hablaron de la atélesis, por ejemplo, ¿no? Este concepto que trata mucho Vasconcelos.
Ah, ok, ya escuché la palabra atélesis. ¿Qué es? No, pues es esto, es esto, es esto, es esto. Te dan la definición, ¿no? Y luego te dan una opinión. No, pues yo creo que está muy mal porque no lleva nada y es desinteresado y así. Y entonces tú, en lugar de decir, ah, caray, pues qué será eso, ¿no? Deja investigo yo por mi cuenta. Es como, ah, ok, está mal. Pues sí, porque no lleva nada, es cierto. Y te quedas con eso y en lugar de irlo como añadiendo pues a tu bagaje de conocimientos, de ideas que escuchaste por ahí, de opiniones que escuchaste por ahí sobre un concepto, e irte forjando tú algo propio, pues te quedas con eso mismo, ¿no? Como un copia y pega. Entonces Vasconcelos, pues su definición de filosofar va mucho por ahí, ¿no? De simplemente pues dejarte llevar en el laberinto del pensamiento. Literalmente, o sea, no sé, si me preguntan la opinión de cualquier cosa, oye, ¿qué opinas sobre, no sé, del feminismo actualmente, ¿no? Ah, bueno, yo creo que por tales cuestiones en el contexto actual, pues se ha radicalizado debido a que pues ha sido necesario para cambiar algunas posturas en el gobierno y que se den más derechos, pero pues los límites ahorita son difíciles de poner. No sé, o sea, como irte llevando. Y esa es la atélesis, o sea, o incluso de una palabra que ni siquiera existe, ¿no? O que según tú no existe, pues no sé, si a mí me preguntan, oye Cintia, ¿tú qué crees que sea triuma? ¿No? La palabra triuma, ¿a qué te suena? Y yo, sin buscar en el diccionario ni nada, simplemente por pensar, pues, pues triuma. Es una palabra que me acabo de inventar, ¿eh? No existe, obviamente. No, pues triuma. A ver, pues tri podría ser, pues, de tres. Uma, pues, de Uma Thurman, quizá, de la actriz. Entonces podría ser como tres Uma Thurmans. Y a lo mejor estamos hablando de un proceso de clonación, ¿no? De que clonaron 3 veces a Uma Thurman para utilizarla en diferentes películas, porque pues sería muy útil, ¿no? Imagínate, podría ganar más dinero y pues podría expandirse más, ¿no? Entonces, no sé, como irte por ahí, ¿no? Aunque no conozcas sobre el tema o aunque no conozcas la palabra, pues dejar fluir, reflexionar, y vaya, de manera desinteresada, ¿no? Dice, la ley del desinterés no tiene finalidad, una percepción estética, o sea, simplemente por lo que te vaya guiando tu cerebro, lo que te vaya gustando y pues vas forjando ahí palabras, un pensamiento, y es interesante, pues, ¿no? Y creo que eso ahorita pues no sé si esté como satanizado, simplemente es como que, güey, ¿cuáles son tus referencias, no? O sea, si tú empiezas a hablar nada más por hablar, es como, ajá, ¿y cuáles son tus referencias? ¿Dónde leíste eso, no? ¿Quién apoya eso que tú estás diciendo? Como si tu palabra no valiera, como si tu palabra no pudiera tener origen en las cosas, ¿no? Y es como, güey, pues ¿cómo crees que empezaron a filosofar todos? Simplemente pues hablando y compartiendo ideas, ¿no? Y pues qué chido. Entonces esa parte de la atélesis de Vasconcelos me encanta, me encanta. Y de hecho si buscas atélesis, pues es una palabra que él se inventó, o sea, no existe. No existe, si la googleas no existe, es nada más referencia a Vasconcelos. Yo me estoy basando en la definición de Vasconcelos, porque es del personaje que estamos hablando en este momento, en este episodio, y que me encanta. Entonces, bueno, como quiero hacer diferentes episodios sobre este personaje, sobre Vasconcelos, pues hasta aquí voy a dejarle. También luego pues podemos hablar, les digo, sobre el Ateneo de la Juventud, sobre la filosofía estética del ritmo de Vasconcelos y pues también de otros personajes del Ateneo, ¿no? Alfonso Reyes también es un personaje muy interesante, Antonio Caso, fíjense, Gabriela Mistral también fue parte de, pues varias personas, ¿no? Muy
que tienen mucho que sacarle, pues, ¿no? Que tienen esa parte filosófica también, de la cual no se habla, pues, tampoco en las escuelas. Se queda mucho en la política, se queda mucho en pues, en la educación, en la academia. Y pues no, va más allá de la academia, ¿no? Esto es lo que me late de estos vatos bien rebeldones, los muchachos ahí. Y pues me hizo mucho cambiar Vasconcelos de parecer, ¿no? Les digo que yo era como muy, pues muy así, muy positivista. Este... Y pues no, o sea, del de ambas, o sea, tampoco lo satanizo tanto como Vasconcelos. Creo que también la parte cientificista, positivista, pues tiene su punto y es pues es como tener este argumento, esta seguridad en qué estás diciendo, ¿no? Claro que eso también es necesario, es importante dar referencias de, pero pues o sea, no en todo. Hay cosas que en las que tú puedes dejarte llevar y está bien y está chido, ¿no? Es una manera también como de autoexplorarte, de ver pues, qué traes en la cabeza, ¿no? Cuáles son tus conceptos, las palabras que tienes más ahí en el consciente, ¿no? Inconsciente, consciente, no sé. Pero bueno, así. Espero que les haya gustado este episodio. Lo disfruté mucho. Pero sí, es un tema que me gusta mucho, pues, ¿no? Y pues ya. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Bye.